Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Este es un espacio donde las emociones tienen voz, donde las experiencias de vida, propias y ajenas, se convierten en relatos que nos conectan, nos enseñan o simplemente nos hacen sentir. Aquí, cada historia es real y anónima. Cada palabra lleva consigo un recuerdo, una lección o un suspiro que necesitaba ser escuchado, porque todos tenemos algo que contar y quizá en lo que le pasó a alguien más encuentres una parte de ti. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. Hoy voy a contarles una historia que comienza como inician muchas etapas importantes en la vida, sin aviso, sin planes y con un corazón joven aprendiendo a sentir por primera vez. El día de hoy les voy a compartir una historia de un chico de 16 años que descubre lo que significa enamorarse, ilusionarse y también enfrentar a lo que nadie te enseña sobre el primer amor. Porque a esa edad todo se vive más fuerte, los nervios, la magia, las dudas y la sensación de que esa persona podría ser la indicada. La siguiente historia tiene como título El camino al verdadero amor. Tenía apenas 16 años cuando todo empezó. Aquí me llamaré Ernesto. En aquel momento estudiaba la preparatoria y hacía solo unos meses había perdido a mi papá por un tumor. Mi vida se sentía vacía, así que intentaba mantener mi mente ocupada. La música, la escuela, el básquetbol con mis amigos, cualquier cosa que me ayudara a no pensar demasiado. Un día, mientras estaba con ellos, decidimos ir a una refresquería donde había mesas de billar. Era un lugar sencillo, para jóvenes, sin alcohol, solo snacks y música de fondo. Estábamos ahí cuando llegó un amigo, y con él, dos de sus primos. Un chico mayor que nosotros, callado, y una chica de nuestra edad, extremadamente sociable, parlanchina y con una sonrisa que te hacía sentir en confianza al instante. En ese tiempo, yo era todo lo contrario, serio, reservado, con poca habilidad para socializar. Por eso, Jonás, mi mejor amigo desde el primer día de clases, siempre me salvaba cuando se trataba de convivir. Al verlos llegar, Jonás sonrió. Él ya conocía a la chica, se llamaba Daniela, y habían ido juntos a la misma primaria. Al reencontrarse, se pusieron a platicar, pero para mi sorpresa, Daniela comenzó a incluirme en todo. Me contaba anécdotas, me hacía preguntas, ¿dónde vives? ¿Qué música escuchas? ¿Qué te gusta hacer? Yo, que casi nunca hablaba con mujeres, de pronto estaba ahí, siendo parte de una conversación ligera, divertida, distinta. Nunca había tenido novia. Me habían gustado algunas chicas, sí, pero jamás había tenido el valor de acercarme a alguna. Al terminar, todos tomamos caminos distintos. Jonás y yo regresamos caminando, como siempre. En el trayecto salió el nombre de Daniela. Le pregunté si a él le interesaba, porque habían platicado bastante. Me dijo que no, que para nada, que no era su tipo, pero que él creía que yo sí le había llamado la atención. Yo me reí, la verdad bastante nervioso. Le dije que no, que seguro era amable, pero por dentro esa idea me cayó como un balde de agua fría, o de emoción, o de miedo, o quizá todo junto. Después de dejar a Jonás en su casa, seguí mi camino. Cuando llegué, revisé mis redes, y ahí estaba, una solicitud de amistad de Daniela. La acepté de inmediato, y ese mismo día comenzamos a escribirnos. Y desde entonces no dejamos de hablar. A las pocas semanas de estar hablando, decidimos vernos, pero había un detalle. Ella vivía con su mamá y su abuela, mujeres de creencias tradicionales, y a Daniela, por su edad, era complicado que le dieran permiso para salir sola con un chico. Así que inventamos un plan. Iría su hermano y yo llevaría a Jonás. Estaba todo cubierto. El día llegó. Quedamos de vernos en una laguna de la ciudad, un lugar con lanchitas, puestos de comida y una pequeña feria. Perfecto para pasar el rato.
Cuando llegamos, Daniela y su hermano ya estaban ahí. Lo curioso fue ver, a lo lejos, un auto estacionado. Era su mamá, observándonos, asegurándose de que no hubiera nada raro. Después de unos minutos, arrancó y se fue. Fuimos a los puestos de comida y ellos pidieron tostilocos. Yo no llevaba mucho dinero, la verdad. Así que dije una pequeña mentira que acababa de comer. Ya para finalizar, Daniela no terminó sus tostilocos. Me los ofreció. Yo por pena dije que no, pero insistió tanto que terminé aceptando. Y ahí pasó. En cuanto acercó el vaso hacia mí, se me resbaló de las manos. Se me derramó todo encima de mí. Estaba tan nervioso que ni siquiera lo agarré bien. Ella reaccionó de inmediato. Corrió por servilletas, regresó y empezó a ayudarme a limpiarme. Pero yo solo sentía la vergüenza quemándome la cara. Y pensé, ya valió. Hoy no sale nada bien. Aún así, seguimos con el plan, el cual era subirnos a las lanchitas de la laguna. Estas eran de 4 asientos. En las orillas íbamos el hermano de Daniela y yo. En el centro, Jonás y Daniela. Media hora pedaleando, paseando, riéndonos. Parecía que el día se estaba componiendo, pero no. La verdadera tragedia fue al final. Llegamos al muelle. El lanchero ayudó a bajar primero al hermano, luego a Jonás, después a Daniela y yo quedé hasta el último. Para pedalear tenías que ir sentado, así que al intentar pararme, todo mi peso se fue hacia un solo punto. La lanchita se volcó y yo directo al agua. No estaba profunda, pero sí muy sucia, llena de plantas y basura. Me levanté empapado, furioso la verdad. El encargado sabía que esto podía pasar, y aún así nos dijo que bajáramos así. Estuve a nada de soltarle un golpe, pero me contuve. No quería que Daniela me viera así. Decidimos irnos al parque que yo tanto quería conocer. Yo iba todo mojado y embarrado. Sinceramente, ya no quería ir. Pero mis amigos me dijeron que ya había bajado el sol y que casi no se veía, que nadie lo notaría. Estuvimos recorriendo varios juegos del parque, los carritos chocones, la rueda de la fortuna, el martillo, y poco a poco, después de tanta pena acumulada, la noche comenzó a tomar un mejor rumbo. Justo cuando ya nos preparábamos para irnos, a Daniela le entró una llamada. Era su mamá. Ya estaba afuera esperándolos. Nosotros también salimos de la feria, y para mi sorpresa, la señora se ofreció a llevarnos a nuestra casa. Yo traté de negarme. De verdad, me moría de vergüenza después de todo lo ocurrido. Y además, no quería dar esa primera impresión, pero insistieron tanto que terminé aceptando. Subí al auto. La mamá de Daniela me veía cada cierto tiempo por el retrovisor, mientras yo trataba de mantenerme lo más discreto posible. Daniela me presentó, y la señora apenas si respondió. No sé si era incomodidad, preocupación o simplemente estaba cansada, pero yo iba muy tenso. Cuando llegué a casa, pensé que después de tanta vergüenza junta, los snacks derramados, la caída en la laguna, mi incomodidad con su mamá, quizá Daniela cambiaría conmigo. Era lo más lógico, ¿no? Pero no, nada cambió. De hecho, se burlaba de mis accidentes de una forma tan linda que hasta decía que le parecían tiernos. Y eso, sin darme cuenta, me acercó más a ella. Las semanas siguieron pasando. Nuestros mensajes ya tenían otro tono, más dulce, más constante, más nuestro. Un mes después, ya no podía posponerlo. Estábamos jugando billar con algunos amigos, y en medio de la plática le pedí que fuera mi novia. Aceptó sin dudarlo. En ese instante sentí que el mundo me quedaba chico. Pero esa misma noche salió un tema inevitable: su mamá. Daniela me dijo que al principio no podíamos vernos solos. Tendríamos que seguir saliendo en grupo como hasta ahora. Yo lo entendí, acepté, y pensé dentro de mí que quizá, hablando con la señora, pidiendo permiso para andar con Daniela, las cosas podrían ser un poco más flexibles. No cambiar del todo, pero sí que me viera de una buena manera y poder demostrarle que mis intenciones eran buenas. Continuamos así por los siguientes 2 meses, viéndonos
en salidas con amigos, jugando básquetbol, al billar, a comer, en cualquier salida ocasional que se presentara. Nos hacíamos videollamadas y hacíamos todo lo posible para que la relación funcionara. Hasta que un día le comenté que quería pedir permiso para hablar con su mamá. Quería que me diera permiso para poder tener días de visita y así poder verla más seguido y más a gusto. Pero ella se espantó. Al instante le cambió totalmente la cara. Me dijo, no, por favor no. Que primero iba a hablar con su mamá, poco a poquito, para que no nos perjudicara. Soñábamos con que algún día pudiéramos tener un noviazgo formal, con el permiso de su mamá y de su abuela. Pero ese día sentí que estábamos más lejos de eso. Dejé pasar otro mes y le pregunté si ya había hablado con su mamá. Me dijo que no. La vi un poco triste y le pregunté si pasaba algo, si podía ayudarla en algo, pero solo repetía que tenía miedo a que su mamá la regañara, miedo a que todo se arruinara. Para mí era difícil entenderlo. En mi casa siempre había existido la comunicación. Mis padres me enseñaron que cuando hablas con la verdad, cuando dices lo que sientes y lo que quieres, normalmente las cosas salen bien, siempre y cuando tus intenciones sean buenas. Se lo expliqué, pero también le dije que yo no quería presionarla. Por eso no había vuelto a tocar el tema en semanas, pero también fui sincero y le dije que a mí me interesaba hacer las cosas bien con ella. Le dije que si su mamá nos descubría o descubría que ya tenía novio, las cosas podrían ponerse feas de la noche a la mañana, que hablando de frente eso se podía evitar. Ella me escuchó y me prometió que lo intentaría, que solo necesitaba tiempo. Pasaron 2 semanas, no dije nada, hasta que un día, por fin, me contó que ya le había hablado a su mamá de mí, pero que la reacción no había sido nada buena. Su mamá se molestó, le dijo que no quería que se desconcentrara de la escuela, que no era momento para novios, que tenía responsabilidades y que podría descuidarlas por andar jugando. Ese día no hablamos mucho más del tema, pero después de ese momento me di cuenta que yo ya me sentía incómodo y muy triste. Eran demasiadas reglas, demasiadas restricciones, y para poder verla teníamos que estar inventando estrategias con nuestros amigos, su hermano, como si estuviéramos haciendo algo malo. Un día me armé de valor, decidí ir a su casa sin avisar. Llegué, marqué desde afuera y le dije que quería verla, que necesitaba hablar con su mamá. Ella salió de inmediato, muy nerviosa, asustada. No, me dijo, así no es la manera. Pero yo ya no quería seguir escondiéndonos. Sentía que lo correcto era enfrentar la situación de una vez. Por favor, le dije, tenemos que hacerlo. Ya no podemos seguir así. Mientras hablábamos, su mamá también salió, fingiendo que iba a regar las plantas del jardín, aunque ambos sabíamos que ella solo quería ver quién estaba ahí. Respiré hondo, me acerqué y la saludé. Con toda la seriedad del mundo, le dije que quería andar con su hija, que mis intenciones eran buenas y que solo quería hacer las cosas bien. Le pedí permiso para tener días de visita, para poder ver a Daniela sin escondernos y sin mentiras. Pero desde el primer segundo que comencé a hablar, noté su actitud. Era un no, disfrazado de silencio. El cuerpo tenso, la mirada dura y gestos fríos. Después de un rato escuchándome, me respondió: está bien, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar permiso de que andes con ella, pero nunca van a estar solos. Ella siempre anda con su hermano, y a la casa no te voy a dar día de visita. Están muy chiquitos, no están para eso todavía. Van a poder salir, pero bajo condiciones. Yo quería decir muchas cosas, pero Daniela estaba tan nerviosa que literalmente temblaba, así que acepté. Lo hice por ella. Los meses siguientes fueron iguales: salidas con amigos, cine, caminatas, pero siempre con su hermano pegado a nosotros como una sombra. Tiempo después se llegó el cumpleaños de su abuela. Me invitó y ahí estaba toda su familia. Ese día viví
una de las humillaciones más fuertes de mi vida. Daniela me presentó con sus tías. Unas fueron amables, pero otras, cuando escucharon, él es mi novio, solo me miraron de pies a cabeza. Les extendí mi mano para saludarlas y me dejaron con la mano en el aire. Se voltearon sin decir absolutamente nada. Me dolió, la verdad sí me dolió mucho. Pero recordé lo que mi padre siempre me decía: si tienes miedo o vergüenza, nunca lo demuestres, no les regales esa satisfacción a nadie. Así que seguí ahí, sonriendo como si nada. Y la verdad es que esa actitud se repetía cada vez que convivía con su familia. Miradas incómodas, saludos fríos, un ambiente pesado. Con el tiempo, su abuela comenzó a tratarme un poco mejor, pero aún así, las limitaciones y la discriminación empezaron a desgastar muchísimo nuestra relación. Discutíamos cada vez más. Yo ya no me sentía bien. Intenté hablarlo con Daniela, pero ella no hacía mucho por mejorar la situación. Así que tomé la decisión de terminar. Tiempo después, conocí a otra chica, Samantha, pero aquello tampoco funcionó. Ella decía que solo quería ser mi amiga, aunque sus acciones decían otra cosa. Mientras yo intentaba conquistarla, salía con otros chicos. Era un enredo que no tenía sentido, y ahora entiendo que lo que mal empieza, mal acaba. Y esa vez no fue la excepción. Por otro lado, Daniela y yo seguíamos viéndonos porque íbamos en la misma escuela y compartíamos la misma actividad deportiva. Nos saludábamos, pero nada más. Entre nosotros había una barrera invisible. Un día, el grupo de amigos organizó una salida a un bar con música en vivo. Daniela también fue. En medio de la noche se me acercó Ismael, un amigo de aquel entonces. Me dijo que Daniela le llamaba la atención y me preguntó si yo tenía problema con que él la buscara. Le pregunté que si realmente hablaba en serio, porque éramos amigos, y entre hombres eso no está bien. Existen códigos no escritos, hay ética, hay valores. Se puede interpretar de muchas formas, pero me atrevería a decir, por naturaleza, la pareja de un amigo no son una opción. Al menos así lo veo yo, y así lo veían mis amigos. A pesar de que yo no le di mi aprobación, lo hizo. Se acercó a ella. Días después, Daniela me preguntó en la escuela si estaba yo de acuerdo con que ella saliera con él. Le dije que era totalmente su decisión, pero para mí no era sano. No por celos, sino porque Ismael se suponía que era mi amigo. A fin de cuentas, lo de ellos siguió avanzando y terminaron siendo novios. La verdad, cuando me enteré, me molesté bastante. Me enfrenté a Ismael. Él me dijo que se había enamorado, que no era por hacerme daño, pero que él la quería. Yo le dije que eso era muy bajo, que eso no era de amigos. En ese momento, él y yo dejamos de tener una amistad, cada quien por su lado. Para mí, él era un buen amigo cercano, y con eso me había defraudado. Él y Daniela se apartaron y se salieron de nuestro círculo de amistad. Por otro lado, estaba Samantha. En una salida que planeamos, invitó a otros chicos sin decirme nada. Cuando llegué y la vi con él, no soporté. Discutimos y terminamos dejándonos de hablar. Semanas después, terminando de jugar básquetbol en la universidad, Daniela se me acercó y me preguntó si podíamos hablar. Empezó a llorar y me dijo que Ismael la había terminado, que él la había engañado. Daniela encontró unos mensajes en su celular con otra chica. Ella le reclamó, pero él se la intentó voltear, diciéndole que él siempre sintió que aún seguía enamorada de mí, y por eso la terminó. Daniela me dijo que ella no lo amaba, que se había sentido vulnerable con nuestra ruptura, y él estuvo insistiendo mucho, que las cosas se fueron dando, hasta que un día ya era su novia. Me confesó que estaba en un abismo de tristeza por nuestra ruptura. A mí me destrozó verla así, tan triste, tan decaída, porque en parte sentía que era mi culpa, yo la había abandonado. Todo esto hizo que nos volviéramos cercanos. Las cosas empezaron a darse nuevamente. La consolé, le di apoyo y terminamos besándonos.
Ella se sentía culpable porque prácticamente acababa de terminar una relación y ya se estaba besando conmigo. Pero supongo que fue porque realmente nunca quiso a Ismael. Las cosas siguieron avanzando y se fueron involucrando sentimientos. Además, empezamos a tener relaciones sexuales. Yo nunca había estado con nadie y aunque no quieras, al hacerlo, involucras sentimientos. Al menos así me pasó a mí. Todo comenzó de una forma muy loca e irresponsable. Iniciamos teniendo relaciones en la propia universidad, en un salón que siempre estaba solo. Cada que podíamos nos escapábamos y teníamos actividad en ese lugar, ya que no teníamos oportunidad de vernos fuera por lo mismo de su mamá, ni tampoco dinero como para irnos de ahí. Así que las cosas se dieron de esa manera. Recuerdo que un día estábamos empezando con el cachondeo en el salón, cuando empezó a llegar gente. Nosotros teníamos la puerta cerrada con un pasador, no podían entrar, pero en eso venía un maestro que tenía llave y tuvimos que abrir y salir. Salimos agachados por la pena. Los alumnos que estaban allá afuera nos empezaron a gritar que olía sexo, todos al mismo tiempo, y el maestro nos amenazó diciendo que iba a levantarnos un reporte. Sinceramente fue bastante vergonzoso, más por Daniela. Me podía más que la juzgaran o que la hubieran reconocido y más tarde le dijeran algo. Afortunadamente, al menos de frente, nadie nos dijo nada después, pero empezamos a tomar otro tipo de tácticas para estar juntos, como saltarnos clases e irnos a mi casa cuando no había nadie, o cuando teníamos dinero porque nos había llegado alguna beca, nos íbamos a moteles. La verdad, aquello era estresante y agotador para ella. Con tan solo ver un carro blanco a lo lejos, el cual era el color del auto de su mamá, Daniela entraba en pánico. No importaba si no era el mismo modelo, con que se pareciera tantito. Se escondía en el primer rincón que se encontraba. Para mí, también era frustrante. Sentía que vivíamos en alerta permanente, como si estuviéramos haciendo algo malo, cuando en realidad lo único que queríamos era estar juntos. Nunca tuvimos libertad. Nunca hubo un momento en el que pudiéramos relajarnos. Siempre había miedo, tensión y esa sensación de estar rompiendo las reglas que ni siquiera entendía. Esto siguió ocasionando problemas, pero decidimos ser novios nuevamente. Volví a hablar con su madre y ella me dijo, como les dije la primera vez, si pasa algo, no los quiero llorando. Las cosas se dieron un poco más fluidas porque ya había pasado el filtro de que habíamos andado una vez, y ante los ojos de su madre, habíamos vuelto. A pesar de eso, las cosas siguieron igual. En cuanto a salidas, tenía que ir su hermano. Teníamos que ir en grupo, con amigos, pero nunca solos. Esto fue muy frustrante. Su familia creo que se acostumbró a verme un poco más, pero no terminaron de aceptarme. Me saludaban, pero ni siquiera me volteaban a ver a la cara. Después, me enteré que era por mi color de piel y porque no tenía dinero. Pasó el tiempo, más de 3 años, y salimos de la universidad. Empezamos ambos a trabajar. Ella en su trabajo conoció a una persona a la cual noté rápidamente que le tenía mucha admiración. Era alguien en lo que ella se quería convertir profesionalmente. Pero ahora sé que le llamó la atención como algo más desde un principio. Un 14 de febrero nos dieron la primera oportunidad de ir a cenar solos. Nuestro plan, o lo que yo le había propuesto, era que después de la cena fuéramos a algún bar a tomar algo para platicar o hacer otra cosa, lo que ella quisiera. Pero ella en la cena me dijo que solo le habían dado permiso para cenar y que ahí mismo nos iban a ir a recoger y llevar a nuestras casas. Esto me molestó mucho y ocasionó una pelea. Creo que esa pelea fue la gota que derramó el vaso para que todo terminara. Un día después, ella me terminó. La verdad, fue un momento muy difícil emocionalmente para mí, ya que yo sentía que la amaba más que nunca. Yo le insistí varias veces en regresar, pero ella se negaba. No quería saber nada esta vez. Al mes de haber terminado, me enteré de que ella le llamaba la atención el chico con el que trabajaba. La verdad, me saqué mucho de onda. Cometimos el error de seguir hablando como si fuéramos amigos
los cuales podían contarse lo que sea. Pero yo no estaba preparado para eso. Al mes y medio después de eso, me contó que ya eran novios, que estaban juntos y que estaban disfrutando mucho su noviazgo. Me hablaba de que iba con él a todos lados, a paseos, a la presa, a comer, a cenar. Y eso me comenzó a doler. Sentí injusto que con él sí se animara a hacer las cosas y conmigo nunca se pudo. Decidí poner fin a la relación de amigos que tenía con ella porque no me estaba haciendo bien. Yo no estaba buscando una relación en ese momento. No me sentía preparado, aún la quería, sentía que a ella le valía lo que había sido lo nuestro. Todo lo que yo le pedí para que funcionara, lo estaba haciendo con otra persona, sin ningún problema. Me recordó la película 500 días con ella. En una de las escenas al final, cuando Tom y Summer están en el parque, ella le dice al protagonista que un día despertó y lo supo. Tom le pregunta, ¿qué supiste? Y ella responde, eso de lo que nunca estuve segura contigo. Él le dice que tenía razón, que el amor no existe, que son puras mentiras. Ella sonríe y le contesta que un día conoció a un chico en un café, le preguntó qué leía y ahora era su esposo, pero que si no le hubiera hablado para preguntarle del libro, o ella hubiera ido por un café a otro lado, nada de eso hubiera ocurrido, haciendo referencia al destino en sí. Y si yo pudiera darles un consejo, sería este. Si viven una situación en la que por años la persona que aman no cambia algo que ustedes realmente necesitan, es mejor detenerse. O si no quieren hacerlo, aprendan a vivir con eso. Porque aunque suene duro, eso es todo lo que esa persona puede darles. Claro, esa opción no se la recomiendo a nadie. Es mejor buscar algo que sí sea posible, algo que ustedes quieran, que sueñen y necesiten. Porque si no, lo único que van a recibir es sufrimiento. Van a sentirse incompletos y al final las cosas simplemente no van a funcionar. Además, y esto cuesta aceptarlo, esa misma persona que nunca dio todo por ustedes, un día dará todo por alguien más, por alguien con quien sí embone, con quien sí haga clic desde el principio. No se queden ahí, salgan, aléjense. Créanme, sin que busquen esa alma gemela que sueñan, un día simplemente aparece. Las cosas se dan solas, naturalmente. Hoy estoy casado con el amor de mi vida, con la mujer de mis sueños. Formamos una familia y todo simplemente se dio. Desde nuestra amistad, porque primero fuimos mejores amigos, desde nuestro noviazgo, desde el momento en el que le pedí que fuera mi esposa. Con ella, todo embona, todo fluye, todo es felicidad. No les voy a mentir, también hemos discutido. A fin de cuentas, somos personas distintas, con historias distintas, con ideas diferentes. Pero honestamente, suelen ser cosas tontas, cosas pequeñas, sin importancia. En lo importante, siempre coincide todo. La comunicación está, la intención está, las ganas de construir juntos siempre están. Eso, al final, es lo más importante. Eso es lo que te hace sentir pleno. Eso es lo que le da estabilidad a tu vida y a tu familia. Así que no se desesperen si hoy están solos o si acaban de terminar una relación que creían que lo era todo. Quizá no era así. Hay alguien afuera, caminando en su propio momento, esperando coincidir con ustedes en el instante perfecto, para que puedan ser felices para siempre. Como dicen los cuentos, ahora sí lo creo. Lo creo porque conocí al amor de mi vida y sé que el amor real existe. A veces, personas llegan a tu vida porque en ese momento debían estar ahí, pero eso no significa que sea tu camino, ni que se queden para siempre. Cumplen su propósito y se van. Creo que eso también es parte del destino. Gracias por escuchar mi historia. Camelis, gracias por quedarse hasta este momento. Historias como la de Ernesto nos recuerdan que aunque a veces la vida nos rompe un poco, también nos reconstruye de formas inesperadas.
que incluso los finales más dolorosos pueden abrir el camino hacia algo que finalmente sí era para nosotros. Si hoy te sientes perdido, si estás en medio de una despedida, o si aún estás por sanar una herida, respira. Todo cambia, todo pasa, y lo que es para ti, encuentra la manera de llegar. Gracias por escuchar, por sentir y por permitir que esta historia también forme parte de la tuya. Mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que lo necesite. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.